Grupo Parlamentario Nueva Canarias sobre educación de adultos. Tiene la palabra el representante de Nueva Canarias por un tiempo, como sabe, de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas, señora consejera. Esta era una comparecencia que teníamos el mes pasado, pero por problemas habituales, o más habituales de lo que uno quisiera con los aviones, pues nos quedamos allí en Gran Canaria, no pudimos viajar y se quedó un poquito en el aire. Pero es de esas comparecencias que da igual, porque no pierde vigencia. Todo lo contrario, cada mes que pasa, pues lamentablemente nos vamos empeorando una situación que es necesario corregir, como muchas otras en el ámbito educativo, pero la educación de adultos, como veremos ahora, pues es quizás de esas grandes abandonadas. Yo siempre digo que solo hay un ámbito más abandonado que la educación de adultos, si entendemos bien el concepto de abandono, obviamente, y es la educación infantil. Aquí por lo menos hay algunos recursos, en la otra, salvo la de titularidad de la propia consejería o a las concertadas, que ya hablaremos de eso en algún momento, pues la dotación es absolutamente cero. El motivo básicamente es conocer cuál es la importancia, la planificación y la situación actual de los centros de educación de personas adultas para la consejería. Y estamos hablando obviamente de una etapa, y somos conscientes, no obligatoria dentro de la educación. Y digo esto porque cuando hemos tocado también el ámbito de la educación infantil, pues yo ya creo intuir por dónde va a ir una parte del discurso de la consejera, y es que obviamente en la situación que estamos, no siendo obligatoria, las prioridades debieran estar en aquello que es obligatorio por parte de la consejería, y lo cual me parece correcto y lógico, pero entramos en esa disyuntiva, educación no obligatoria, educación obligatorio. Como tenemos pocos recursos, los destinamos a lo obligatorio, a esos ámbitos de obligatoriedad, dejando en la situación de vulnerabilidad, no digo de abandono, porque sería excesivamente duro el apelativo, pero sí de bastante vulnerabilidad de otros ámbitos, como es el de la educación de adultos. Y, sin embargo, estamos hablando de una etapa absolutamente fundamental. Todas lo son en la educación, porque cuando hablo de educación infantil de 0 a 3 digo que es fundamental. Cuando hablamos de la reglada, yo creo que eso no se le esconde a nadie, y cuando hablo del adulto, pues digo lo mismo. Y si entramos dentro de la reglada, pues la FP, da igual cuando hablemos, porque la educación tiene ese aspecto estructurante, ese aspecto estratégico en cualquier territorio. Pero en Canarias sí me apura más, y si me apura en el de la educación de adultos, más aún que en ningún otro lado. De hecho, y quizás mucha gente no lo sepa, Canarias ha sido absolutamente pionera en el ámbito de la educación de adultos. Arranca a principios de los 80 en determinadas zonas, pero donde tuvo un protagonismo esencial fue en el sureste de Gran Canaria, de donde uno viene, precisamente por el ostracismo, por el abandono histórico y secular de la educación en aquellas zonas, que se podrían reproducir a muchos de los sures de otras islas, probablemente. Pero surge allí un germen importante, un profesorado inquieto, y empieza con aquellas campañas de alfabetización de adultos y adultas que no habían tenido hasta ese momento esa oportunidad. Y ya es en el 85 cuando la Consejería de Educación hace suyo un poco esos proyectos y empieza a extenderlo dentro de la red pública. Canarias fue pionera también en la elaboración de una una ley en el año 2003 donde se abordaba este aspecto, absolutamente avanzada, muy anterior a nuestra ley de educación que aprobábamos recientemente, y que sirvió como marco de referencia para otras muchas comunidades a la hora de legislar en ese apartado de la formación. Es lógico y razonable que nosotros fuéramos pioneros, pues cuando hablamos, lo decía antes, de la situación de la educación en Canarias, pues teníamos una situación de atrasos históricos, de abandono muy por encima de la que podría tener cualquier otro territorio peninsular, y quizás ahí cobraba mayor sentido. Como digo, hicimos una ley muy avanzada. Desgraciadamente, esa ley no ha servido para desarrollar en su plenitud lo que allí se ponía, y sobre todo para incorporarla de manera decidida y una apuesta clara dentro de la red de centros públicos y dentro de la red pública de la educación. Si hablamos, y lo veremos en mi segunda intervención, si no estuvieran los ayuntamientos detrás de las mayorías de los centros de adultos, probablemente no tendríamos red de centros de adultos, o lo que tendríamos sería algo muy débil.
ya es débil hoy en día, pero como digo, gracias a la colaboración, el apoyo de los ayuntamientos y los niveles y la capacidad de autogestión de muchos de los centros de adultos, se permite seguir llevando con cierta dignidad este ámbito de la educación. La crisis nos proporcionó una oportunidad única. Probablemente de las pocas cosas positivas que pudo traernos la crisis fue precisamente esta, la oportunidad de que mucha gente que había abandonado en las edades tempranas, en las edades, digamos, de formación reglada, ante la promesa de un puesto de trabajo fácil y con escasa cualificación, volvían a los centros educativos. De la formación profesional fue uno de ellos, pero el ámbito de la educación de adultos obviamente quizás fue el más representativo. Y sin embargo nos hemos encontrado con carencias de espacios, de lugares. Luego veremos el caso de Santa Lucía como lugar de referencia. Santa Lucía ha tenido, y ya lo hemos visto en el pleno cuando hablábamos en el ámbito sanitario, teníamos el centro de adultos no más grande de Canarias, de toda España, en cuanto al número de cartillas sanitarias. Afortunadamente, la Consejería de Sanidad ha resuelto ese problema, ya sacando a licitación el Centro de Salud de Vecindario. Tenemos, y hablaremos en otra comisión, los juzgados de paz más saturados de toda España. Y tenemos el centro de adultos con mayor número de alumnos de toda Canarias. No hemos hecho la indagación de toda España, pero es probable que si indagamos un poquito, también ahí estaremos en el top 10. Y de eso no nos alegramos, todo lo contrario. Lo que nos sirve para poner de referencia, para poner de ejemplo, que queda mucho camino por andar y en ese sentido pues ver un poquito cuál es la inquietud. Obviamente esto es una herencia que asume también esta consejería. Este problema no empezó en julio del 2015, pero sí es cierto que ahora es su responsabilidad y estamos hablando de una etapa, como digo, que es una oportunidad para muchísima gente que puede engancharse de nuevo al mundo educativo, al mundo de la formación, de la cualificación, y lamentablemente creo que no estamos dando la altura, no estamos teniendo los recursos necesarios. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señor diputado. Según el artículo 38.1 de la Ley 614 Canaria de Educación No Universitaria, la finalidad principal de las enseñanzas de adultos es ofrecer a todas las personas mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo profesional y personal. Esta educación para personas adultas permite mejorar las posibilidades de contribuir a la sociedad para todas aquellas personas que, por sus circunstancias concretas, no pudieron culminar sus estudios en las edades habituales o que, habiendo terminado un determinado nivel, quieren mejorarlo. Es decir, que buena parte de estas enseñanzas están dirigidas a personas que decidieron abandonar su formación porque tuvieron que ponerse a trabajar por obligación o porque tuvieron facilidad para encontrar un empleo, como usted bien ha dicho, que no la exigía porque debieron dejar sus estudios para cuidar a un familiar o por muchas otras y variadas razones. Con el paso del tiempo, estas personas en muchos casos construyeron una vida con nuevas obligaciones, como criar a sus hijos e hijas, y siguen trabajando para mantener a su familia, lo que dificulta aún más que dispongan de tiempo para mejorar su formación. Si bien también hay quienes han perdido el empleo y han de volver a estudiar casi obligatoriamente si quieren entrar de nuevo en el mercado laboral. Teniendo como objetivo esos colectivos, con estas particularidades tan especiales, coincidirán con nosotros en que la enseñanza de adultos ha de partir de un modelo flexible, de fácil acceso y con contenidos y titulaciones acordes a la demanda existente. De hecho, se ha flexibilizado el acceso a graduado de educación secundaria dentro de la enseñanza de adultos con carácter excepcional a personas con 16 y 17 años que no puedan asistir con regularidad a las enseñanzas en régimen ordinario presencial por estar trabajando o tratarse de deportistas de alto rendimiento, aspectos que deben acreditar en la solicitud de admisión a la dirección del centro. Con este fin, hemos analizado el perfil de la población que podría ser objeto de esta formación en Canarias y que expongo brevemente. En la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2015, que se realizó a través del OBECAN, el Observatorio Canario de Empleo, una explotación específica para averiguar el nivel educativo y formativo de la población entre 18 y 60 años.
Esta población se hizo sobre la que no cursa ningún tipo de educación o formación. Se escogió este rango de edad, pues la educación para adultos comienza a partir de la mayoría de edad y además se excluyó a quienes están estudiando o formándose porque se pretendía conocer la población objetivo que podría cursar educación de personas adultas. En el colectivo estudiado hay 13.004 personas sin ningún tipo de estudios, 46.590 con estudios primarios incompletos, 131.182 con educación primaria y 370.241 que se quedaron a las puertas de titulación en secundaria y tienen formación hasta tercero de la ESO o similar. De forma más genérica, el informe sobre el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación publicado por el Ministerio el año pasado recoge la proporción del nivel de estudios de la población de entre 25 y 64 años en 2014. En Canarias, un 50,6% tenía estudios por debajo de la segunda etapa de secundaria, frente al 43% de la media estatal. Sin embargo, el porcentaje de personas con estudios hasta la segunda etapa de educación secundaria, bachillerato, era mayor en las islas, un 22,4% frente al 21,9% estatal, y volvía a descender en la educación superior con un 27% en las islas y un 34,7% en la media estatal. Con estas cifras es obvio que debemos seguir mejorando el nivel educativo de la población adulta en Canarias. Esa mayor formación no puede ser un fin en sí mismo, sino que ha de estar orientada a conseguir unos objetivos que, en el caso de la formación de adultos, podemos resumir en que debemos potenciar todos los sistemas de acreditación de la experiencia y respaldar a quienes deseen mejorar el nivel formativo alcanzado en etapas anteriores en sus vidas, con el fin de mejorar su capacidad de contribuir al desarrollo de sus familias y, por tanto, de la sociedad. Para alcanzar este objetivo y abarcar las necesidades formativas de todos aquellos que no han terminado o desean estudiar educación primaria, secundaria, la posobligatoria o bien algún ciclo de formación profesional de grado medio o superior e incluso para aprender inglés, existe una respuesta educativa específica. Además, para facilitar el estudio a todas las personas adultas, se han regulado varios regímenes o vías de acceso: la presencial, semipresencial, a distancia con tutorización y a distancia por Internet. En cuanto a centros, disponemos en Canarias a día de hoy de 34 centros especializados, de los cuales 2 son centros de educación de adultos a distancia y el resto centros de educación de personas adultas que a su vez cuentan con unidades repartidas por sus zonas de influencia para una mejor atención de la ciudadanía. Además de estos centros, hay institutos de enseñanza secundaria, los IES, que también imparten algunos tipos de enseñanza de adultos, sobre todo la modalidad de formación profesional a distancia. En cuanto a enseñanzas, en estos centros se imparten enseñanzas variadas con la intención de atender a los diferentes colectivos a los que nos hemos referido por su nivel educativo y sus aspiraciones de formación. Las modalidades y enseñanzas que se imparten actualmente con datos reales son: hay 2 modalidades de formación básica de personas adultas: la básica inicial, que equivale a educación primaria, con 221 grupos de alumnos, y la formación básica posinicial, que equivale a la secundaria obligatoria, con 328 grupos. En bachillerato de personas adultas están constituidos 104 grupos que se distribuyen en 3 modalidades: el semipresencial, 72 grupos distribuidos en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife; bachillerato a distancia con tutorización, 25 grupos en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife; bachillerato a distancia por Internet, 7 grupos, en el CEAD, en el Centro de Educación de Adultos de Santa Cruz de Tenerife, en el Mercedes Pinto y en Las Palmas, el profesor Félix Pérez Parrilla. En cuanto a inglés, como indiqué anteriormente, también existe una oferta específica para el alumnado que necesita incrementar su conocimiento de idiomas, con el curso de inglés a distancia, That's English, que en este curso cuenta con 33,5 grupos. 33 grupos y medio. La ampliación de la oferta formativa se completa con los cursos de preparación para obtener directamente el título en la educación secundaria obligatoria,
con el fin de atender la demanda de personas adultas que quieren prepararse para las pruebas que les permita, a través de un examen, la obtención directa del graduado en secundaria, y se ofertan 4 cursos. Un curso de preparación para la prueba de obtención del título de secundaria. El objeto de este curso es facilitar a las personas que no puedan realizar la formación básica de personas adultas una formación que les permita afrontar con ciertas garantías los exámenes que conforman la prueba libre de graduado en secundaria. En este curso hay 8 grupos. Curso de preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio. El objetivo del curso es preparar a los aspirantes y las aspirantes para superar las pruebas de acceso al ciclo formativo de grado medio que desean cursar, con 13 grupos estudiando en estos momentos. Curso de preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior. En este caso, el objetivo del curso es preparar a los aspirantes que para superar las pruebas de acceso al ciclo formativo de grado superior. En estas enseñanzas se concentra buena parte de las solicitudes, con 45 grupos matriculados. El curso de preparación para pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. El objetivo de este curso es facilitar a las personas mayores de 25 años que no tengan el título de bachillerato una formación que les permita afrontar con ciertas garantías los exámenes que conforman la prueba de acceso a la universidad. Las universidades canarias son los centros que regulan y organizan esta oferta para la que se preparan en la actualidad 8 grupos. Otras ofertas de adultos, tenemos el aula mentor. Consiste en una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet, dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. Esta iniciativa, en la que participan 23 grupos en este curso, está promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en colaboración con otras instituciones públicas y privadas, como es el caso de la Dirección General de FP y Educación de Adultos del Gobierno de Canarias. En la actualidad, son colaboradores de las aulas mentor los 2 CEAD de Canarias y algunos CEPA en las 7 islas del archipiélago. Formación orientada al empleo, adaptada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Con esta formación se pretende que los CEPAs autorizados para ello oferten cursos de formación orientada al empleo en el marco del nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo objetivo es facilitar a los destinatarios y las destinatarias una formación que les permita obtener, actualizar y revisar los conocimientos y competencias básicas necesarias para afrontar con ciertas garantías de éxito las necesidades de cualificación que demanda el mercado laboral y dar respuesta a las expectativas personales de promoción e inserción laboral. La duración de estos cursos, que tiene estructura modular, es variable, suele coincidir con 1 o 2 cursos escolares. En definitiva, señoría, para concluir de todo lo expuesto, esta distribución de grupos se traduce en que 12.901 personas adultas estudian en estos momentos formación básica, 5.718 el bachillerato, 1.012 mejoran su nivel de idiomas, 3.493 estudian para titularse con el programa de preparación para pruebas, 22 reciben formación orientada al empleo y 242 participan en el programa de aula mentor. Es decir, la oferta actual ha logrado atraer a unas 23.388 personas adultas interesadas en mejorar su formación. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Me estaba riendo porque comentábamos que qué duro tiene que ser a veces ser parte del Gobierno, ¿no? Lo digo porque uno entiende que haya que defender algunas cuestiones, pero vamos a ver. Yo decía antes que era la gran abandonada y luego corregí en mi segunda parte de la intervención diciendo que hubiera sido injusto plantear una situación de abandono donde obviamente hay recursos. Lo que pasa que es verdad que recursos muy por debajo de lo que se necesita. Cuando hablamos de educación de adultos, usted ha hecho un recorrido por toda la oferta que se hace, y es cierto, esa oferta está ahí. La cuestión está en cómo se imparte esa oferta. ¿En qué centros se imparte? ¿En qué condiciones están los centros? Yo creo que todos coincidimos, los que vienen del mundo educativo son conscientes de la importancia de los entornos, agradables que inviten al estudio, donde realmente el componente pedagógico no es solo el contenido, el contenido juega un papel fundamental. Lo esencial que es tener un profesorado suficiente, pero además también motivado. Y luego veremos algunos de los problemas estructurales de la educación de adultos, ¿no?
Y hablamos de 23.000 personas que en este momento están en el ámbito de la educación de adultos. La pregunta sería también, ¿cuántos miles no están? ¿Cuántos miles de personas no se han incorporado a este ámbito, siendo necesario, con aquel momento de, por nuestra coyuntura en este instante, la situación de crisis, lo que decíamos con anterioridad, y no me voy a repetir, cuántas personas podrían haberse incorporado nuevamente a un sistema arreglado en el ámbito de la educación en Canarias? Fundamental, absolutamente fundamental. Entonces, entramos en la cuestión de las oportunidades perdidas, y creo que esta es una de las grandes oportunidades perdidas. El discurso de la consejería desde hace algún tiempo, y le reitero, yo lo entiendo, probablemente si yo estuviera en su lugar, una parte de ese discurso sería idéntico. A lo mejor la actitud hubiera sido otra, mejor o peor, pero probablemente hubiera sido otra. Y es que yo le decía que nos va a tener a su lado, señora consejera, y le garantizo que va a ser así, nos va a tener a su lado, siempre y cuando desde la consejería haya una actitud de valentía en el ámbito del Gobierno para exigir lo que la educación se merece. Y, desgraciadamente, yo se lo comenté en el debate de presupuesto, esa valentía de momento yo no la he visto. Sí he visto el interés, pero esto como en el cuartel con el valor se presupone. He visto, por supuesto, algo importante para mí y esencial, y es cumplir con lo que se promete. En los primeros pasos que usted dio creo que ha ido cumpliendo con aquello que se ha comprometido, lo que obviamente se compromete a poco porque tiene poco presupuesto. Yo denunciaba el otro día en el Pleno que falta incluso coordinación. Luego usted me contestó, y es cierto, no se trata de coordinarse con todos y cada uno del alumnado en Canarias. Yo no hablo de eso, ni de cada uno de los profesores, sino un mayor nivel de coordinación. Porque además cuando hay pocos recursos, a lo mejor lo que hay que... Bueno, pues, cuando hay pocos recursos, normalmente lo que se utiliza son dos cosas. O crear comisiones y planes, entonces pues ahí nos entretenemos un tiempo, tal. O apostar por la coordinación. Y vamos a darle espacios de calidad, espacios de escucha, espacios de feedback a la gente. Y no digo que el nivel de coordinación sea cero o no exista, pero obviamente es mejorable. Y esto no lo decimos nosotros, sino muchos ámbitos de la comunidad educativa. Y me preocupa porque cada vez empezamos a chocar más en las visiones de la consejería a nuestra visión. Y digo me preocupa porque a mí me encantaría coincidir en muchos más aspectos. Yo no entiendo la política desde la confrontación permanente, pero sí obviamente de la denuncia cuando entiendo que algo no se hace bien. Y ya le he dicho en alguna ocasión que además con usted me cuesta, porque luego me mira con esa cara que de verdad pues no invita precisamente a la agresividad y sus respuestas son pausadas y además muy bien razonadas. Pero sinceramente empieza a haber más espacios de desencuentro que de encuentro en los últimos tiempos. Y este es uno de ellos, señora consejera. Uno y además importante. Usted dice que se hace lo que se puede. Pero yo creo que estamos en un momento en el que eso no es suficiente. Hay que hacer lo imprescindible. Y lo imprescindible a veces ni siquiera es todo lo necesario, que ya llegaríamos al óptimo. Pero somos conscientes de que los recursos a veces son escasos. Pero evidentemente con lo que se puede no es posible. En educación, el retraso en la toma de decisiones, en la inversión necesaria, a veces de un año, puede implicar consecuencias de hasta 8 o 10 años en el modelo educativo. Por supuesto, una legislatura perdida, podemos hablar de casi una generación perdida. Si durante una legislatura, y ya no hablamos de una, hablamos de hasta de 2 y de 3, como ahora veremos en algún caso en educación de adultos, puede significar que personas que a lo mejor este año no se incorporan, pero a ver si el siguiente y el tercero tampoco, ya nunca más van a volver a integrarse en el ámbito de la educación, probablemente. Por tanto, hay que exigirnos entre todos, y usted tiene que jugar un papel mucho más beligerante. Yo no he estado en las reuniones del Consejo de Gobierno. Me hubiera gustado, porque eso significaría que estoy allí, pero no he estado. Pero uno al final ve los presupuestos, y sinceramente creo que el nivel de beligerancia suyo con su presidente o con la consejera de Hacienda puede subir un poquito el nivel y la intensidad, porque los resultados no son lo suficientemente positivos. Yo le voy a plantear algunos de los problemas estructurales. Seguramente usted los conoce mejor que yo, pero le toca jugar el papel que le toca. Entonces, yo tengo una mayor libertad para expresar
lo que los directores de los centros de adultos, el profesorado de los centros de adultos y el alumnado de los centros de adultos me han hecho llegar. Y le garantizo que en esta ocasión, aunque conozco muy bien la realidad del Centro de Adultos Santa Lucía y haré referencia a él en varias ocasiones, no me he visto con el director del Centro de Educación de Personas Adultas de este municipio. Sí he hablado con otros y de algunas islas. Y los problemas estructurales, que obviamente estos no vienen de su etapa, como decía con anterioridad, sino de mucho más atrás, podemos iniciarlo por donde empieza siempre en los problemas estructurales, la escasa financiación, normalmente suplida incluso por los importantes niveles de autogestión que estos centros llevan a cabo para combatir a veces la escasez de dotación presupuestaria para llevar adelante determinados programas, pero incluso para acceder a determinado mobiliario, ya no le digo incluso en ocasiones el propio centro en sí mismo. La escasa presencia de personal no docente. Aquí hay que reconocer, no obstante, que en los últimos años, y eso hay que reconocerlo, se ha parado la destrucción de personal docente, se ha mantenido en este ámbito, pero hubo una etapa de muchísimo recorte, ya veníamos con déficit con anterioridad, pues el escenario que nos encontramos es el que es. Nulo apoyo en los equipos de orientación y del profesorado de atención a la diversidad. Podemos pensar que aquí no se necesita, sí se necesita también, con características distintas y especiales, pero el escasísimo apoyo que se tiene en este ámbito concreto obviamente no da respuesta a las necesidades. Por supuesto, sedes con necesidades de mantenimiento y necesidades de nueva ubicación. Él lo planteaba. Yo he estado en centros, esto poco a poco afortunadamente se ha ido corrigiendo, donde a veces lo que se utiliza es lo que queda obsoleto de los centros de infantil y primaria. Pues imagínese una persona de 35 o 40 años sentado en aquellas sillitas y aquellas mesas. Esto en las etapas, es verdad que hace ya algunos años, pero siempre es como esa cenicienta donde al final lo que va sobrando es hermano menor de la educación, que bueno, lo que van usando todos los hermanos mayores y al final te terminas heredando el pantalón y ya no se lleva, que empezó usando tu hermano o tu hermana mayor hace 8 o 10 años, ¿no? Pero hablábamos de la ubicación, y aquí sí aterrizo yo en Santa Lucía, y probablemente esto es extrapolable a muchos municipios. Nosotros tenemos un centro de adultos, habla de 23.000 alumnos, prácticamente el 10% de esos alumnos están en el municipio de Santa Lucía. Más de 2.000 alumnos, casi 2.500 alumnos y alumnas, se atienden desde el centro de adultos y nos hicieron llegar en su momento que probablemente serían bastante más si contáramos con más recursos, con más profesorado, con un centro que invitara además a participar en él. En este instante, además del centro, que depende de la consejería, para poder dar clases, porque si no hubiera sido absolutamente imposible, nosotros hemos cedido hasta 6 espacios. 2 de ellos pueden ser comprensibles, el de Santa Lucía Casco por la lejanía y el de Pozo Izquierdo en la zona de costa, pero luego también en Casa Pastores, en la orilla, en Valo, la antigua Escuela Oficial de Idiomas, la calle Arimeguada, es decir, en los entornos de Doctoral, vecindario. Es decir, estos son espacios municipales que hemos tenido que ir cediendo progresivamente, con lo que supone también la dispersión, en algún caso, como le decía, lógica y hasta necesaria, pero en otras simplemente porque es que no se cabe y entonces buscamos espacios que no reúnen las condiciones. Tenemos cedido desde hace aproximadamente, más de 15 años, un suelo en el municipio para la construcción de un nuevo centro de educación de personas adultas, porque entendíamos que era fundamental e imprescindible en aquel momento. Bueno, el suelo sigue estando allí, obviamente, la realidad actual con la que nos encontramos es la que yo le estoy comentando. Pero esto puede ser extrapolable no a todos los municipios, pero sí a otros muchos. Con todo este escenario, si hablamos además de la excesiva contratación de profesorado en horas lectivas, en detrimento de la consolidación de personal, en plantilla ya permanente en los distintos centros, el abandono, por supuesto, de las acciones formativas de carácter sociocultural, que daban una formación integral que en este ámbito es absolutamente fundamental. Si hablamos por la falta de apuesta de verdad, por la formación básica inicial, el escaso reconocimiento horario y retributivo de los equipos directivos y del profesorado, hacen funciones de secundaria con una retribución que equivale prácticamente a la de primaria, y por supuesto la escasa difusión y diversificación de la formación profesional. Yo creo que todas estas disfunciones, y algunas más, pero todas estas demuestran que, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, es necesario ir mucho más allá y dar un impulso real a la red pública de educación de personas adultas en Canarias, integradas en los SEAP, en los CEA, en los centros
de enseñanza a distancia y en los propios IE. Una parte, además, importante de lo que usted decía está en el ámbito de la enseñanza a distancia. Y es verdad que hay un porcentaje del alumnado que para ellos es fundamental ese aspecto. Pero otro es porque simplemente no les queda otro remedio, porque no hay más recursos, porque no hay centros que estén lo suficientemente dotados. Yo no he querido hacer una visión apocalíptica de la educación de adultos, pero sí poner en evidencia muchos de los fallos estructurales, porque son estructurales, de este ámbito de la educación. Y le toca a la consejería, le toca a usted intentar canalizar muchas de estas deficiencias en una etapa formativa que es esencial, absolutamente esencial. Como lo es toda, como decía con anterioridad. Con incrementos del 1% en el presupuesto no vamos a hacerlo, señora consejera, no lo vamos a hacer. Seguiremos parcheando, seguiremos priorizando, obviamente, la educación reglada y dejando en la situación actual en la que se encuentran los centros de adultos. Es fundamental invertir en educación, es fundamental que la beligerancia que usted tiene que tener, bien entendida, en el seno del Consejo de Gobierno, tiene que incrementar algunos grados, ahí nos va a encontrar a su lado. Pero le garantizo que con situaciones como las que estamos viviendo en la educación infantil, y con esto voy a hacer un martillo durante esta legislatura hasta que se solucione, porque esa está peor que esta. Y en la educación de adultos, porque esta realidad es muy preocupante. Señora consejera, hace falta mucho más esfuerzo económico. Ya le digo, lo del resto yo lo presupongo y además en algunos ámbitos nos hacen llegar que así es. Mejore un poquito la coordinación, también nos lo han hecho llegar, pero sobre todo es necesario mejorar los presupuestos porque fundamentalmente muchas de las cuestiones que hemos denunciado aquí, que hemos planteado en el ámbito de la educación de adultos, se hacen con presupuesto. Muchas gracias. Gracias, señoría.